eres una gente que te dedicas a tu profesión, que lo haces con gusto, se ve. Y para todo en la vida se requieren ganas, y se ve que tú tienes ganas, ¿no? Y larga vida te deseo. Decirte que te estimamos mucho. Para hacerlo en primera persona, te estimo mucho, ¿sí? Y mereces todo mi respeto. Y eres mi amigo, mi amigo, mi amigo. Gracias amigos por acompañarme. Muchas gracias por estar aquí en Lord Informa. Gracias a esta gran alianza que hemos hecho entre Chapucero, Sin Censura, Vicente Serrano, Nopal Times y pues obviamente Lord Molécula. Y hablando de agradecimientos, le agradecemos a nuestros patrocinadores, a la gasolinera One, quien ya tiene algún tiempo con nosotros apoyando este esfuerzo informativo. También a Oil and Gas Alianza, al ingeniero Ricardo Ortega, y también al gobierno de Tecama, que nos ha apoyado, asimismo al restaurante Pitbull allá en el Eje Central. Y bueno, amigos, yo estoy muy contento porque tengo un invitado especial que ha llegado desde uno de los estados más hermosos. Y tengo aquí a mi lado, amigos, a un gran luchador social en el área de trabajadores y a una persona que pues ha estado también en la cárcel por ser congruente, por ser diferente, por ayudar a la clase obrera. Pues me refiero, amigos, a Salvador Ramos, de quien el presidente lo recordó. Vamos a darle un aplauso. Salvador, platícanos tu inicio. Yo inicié en el movimiento sindical en el año de 1962. Fui a incorporarme a la Unión Nacional de Gastronómicos, mejor conocida como Donceles 28, que tiene una historia muy bonita porque se constituyó en 1909 alrededor de uno de los árboles milenarios de Chapultepec, el Sargento, que es uno de los guardianes del bosque. Y entré a la escuela de capacitación hotelera y pasé por varios lugares a trabajar. Me tocó trabajar en los violines de Villafontana, que era famoso. Trabajé en La Roca, en el Prendes, en el Ambasadeus, en el Rafaelo. Me tocó inaugurar el Lago, el restaurante del Lago. Trabajé en el patio cuando pasaron por ahí muchas figuras artísticas de primer nivel. Y terminé trabajando en el Hotel Fiesta Palace. Ahí lo inauguramos. Y de ahí pues recorrimos todo el país hasta formar la Unión Nacional de Gastronómicos. Empezamos a extendernos en todo el país. Alcanzamos la dirigencia de la FROC del Distrito Federal y luego la del Comité Nacional de la CROC. Y así llegué a Quintana Roo en el año de 1973. Fui invitado por Fonatur, por don Antonio Enrique Sabiñac, que era director de Fonatur, a montar una escuela de hotelería para trasladar a los trabajadores de la construcción a la hotelería. Fue una experiencia maravillosa, en su mayoría gente de Yucatán. Ya estaba Cancún, ya en esos años ya estaba el proyecto. Estaba en construcción. Don Antonio Enrique Sabiñac, que era banquero del Banco de México, le pidieron que estudiara cómo generar mejor empleos en México. Y fue a recorrer el mundo y descubrió que era a través del turismo cómo se podían generar mejores empleos y generar
mayores divisas. La industria sin chimeneas. Y se puso a buscar dónde y se encontró con que casi todas las playas estaban en manos de los políticos, salvo Cancún. Cancún era de particulares. Y entonces mandaron allí a un ingeniero a comprarle a los particulares y decir para qué era. Y ya que les compró casi a todos, crearon el fideicomiso que se llamaba primero Infratur y luego Fonatur, que fue la institución encargada del desarrollo. Y entonces empezaron a hacer la infraestructura y a proyectar un destino turístico que se veía muy lejos de desarrollarse. Entonces el gobierno empezó a hacer los primeros hoteles. Nosotros ahí desarrollamos un sindicalismo de lo más avanzado. Primero, con las manos arriba. Ni negocios, ni acuerdos de dinero con los empresarios. Lo otro, a darle mucho valor a la base trabajadora. Mucha asamblea para formar estructuras sindicales desde la base. Luego lo otro, nos dedicamos mucho a la formación política y a la formación académica y a la formación tecnológica. Fuimos de los primeros que metimos computadoras en el sindicato. Impulsamos la educación abierta, abrimos nuestra propia escuela de cuadros, mandamos a muchos compañeros a estudiar a la Universidad Obrera Vicente Romero Toledano, otros a la Escuela Lázaro Peña de Cuba, algunos fueron a la Unión Soviética cuando esta existía, a Bulgaria, Alemania, a Francia, y desarrollamos toda una oleada de hombres y mujeres desde la base sindical. Y bueno, desarrollamos un sindicalismo muy amplio. Teníamos la tesis de que hay que cuidar los centros de trabajo. Salvador, ese trabajo en el sindicalismo te llevó a conocer al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, o cómo nace esa relación en donde en una de sus mañaneras abiertamente dice que recuerda pues esos momentos que viviste también en la cárcel. Después de este sindicalismo, yo fui primer regidor del primer ayuntamiento, diputado federal en la 51 y 53 legislatura, fui candidato a senador, y ya en la candidatura a senador se me echan encima. Primero se pone de acuerdo el líder nacional de la CROC, Alberto Juárez Blancas, y el entonces gobernador Mario Villanueva Madrid, y el exgobernador Jesús Martínez Ros, para echar abajo la candidatura al Senado. Querían que fuera diputado, no acepté. Salinas quería que yo fuera director de Fonatur en Cancún, tampoco acepté. Y entonces, pasadas las elecciones, se me echaron encima. Primero me secuestran en Mérida, yo creí que me iban a matar, iba a correr la misma suerte de Efraín Calderón Lara, el Charras. Me tienen preso ahí 10 meses. Y en la primera vez que me meten a la cárcel, salgo y me encuentro con Andrés Manuel en Veracruz. Yo no lo conocía, pero yo llegué allá a la plaza y me vio y me dijo, sube. Ya que subí, me dijo, ¿te hace falta que te den otro? No, le dije, yo estoy listo. Entonces ya de ahí me pegué con él. Cuando llegaba a México me hablaba por teléfono, yo iba por el aeropuerto, anduve acompañándolo en todas sus giras. Cuando llega al Comité Nacional del PRD me invita a ser su secretario. Antes me invitó a formar parte de las Brigadas del Sol. Fui a la tierra de Genaro Vázquez Rojas, donde, por cierto, ganamos la elección. Luego me mandó a Yucatán y Quintana Roo. Y ahí anduve una buena temporada acompañándolo. Cuando lo empiezan a nombrar como candidato para el gobierno del DF, le llamo por teléfono, yo le hablo a casa de su mamá. Y le digo, oye Andrés, si vas al Distrito Federal, cuenta conmigo. Me dijo, ya te espero el lunes. Pero yo había estado ya, después de la primera vez, la segunda vez en la cárcel, tuve 10 meses. Otra vez me secuestraron los mismos. La primera vez me espantaron, ya la segunda ya no. Y entonces a la cárcel me fue a ver Andrés Manuel, no lo dejaron entrar porque bloquearon toda la cárcel. También fue la hoy gobernadora Laida Sansores, no la dejaron entrar y así les armó un lío ahí en la puerta. Al que sí le dejaron entrar fue a Porfirio Muñoz Ledo, a Manuel Camacho Solís, al doctor Luna Cans, gobernador de Yucatán. Fue a verme el exgobernador de Tlaxcala, muchos líderes sociales.
Y Andrés Manuel me ayudó primero sosteniendo mi salario como subsecretario, que era yo del Comité Nacional del PRD, y luego pagó el abogado que entró en mi defensa. Y bueno, cuando yo le hablé, yo te cuenta conmigo, pero yo había salido de la cárcel, dije, ¿yo qué voy a hacer a México? Yo me quedé en Quintana Roo. Y ahora, pues he seguido muy de cerca todo su trabajo, un trabajo extraordinario, un gran presidente, que va a dar mucho de qué hablar. Yo creo que después de que termine hay que escribir muchas crónicas de él, porque es impresionante el trabajo del presidente Andrés Manuel. Sí, Andrés Manuel es una cosa excepcional. Va a ser muy difícil seguir al mismo ritmo que él seguía. Pero la doctora Claudia Sheinbaum es una mujer muy preparada ideológicamente y científicamente. Una mujer ordenada. Una mujer con gran visión que llega en un momento en que hay ya un camino recorrido, porque lo que se hizo es no solamente en obra pública, sino desde el punto de vista ético, moral, histórico, acotar al capital. Hay muchas cosas que va a encontrar ella y tenemos confianza en que la mujer más poderosa de América Latina y quizás de muchas partes del mundo siga conduciendo la cuarta transformación. Y claro, como ella dice, es tiempo de mujeres. Obviamente de mujeres dignas, de mujeres preparadas, de mujeres que luchen por transformar, que luchen por resolver los problemas de la sociedad, que son muchos. Tenemos muchos problemas en la sociedad todavía que hay que empujar. El presidente ha apostado a que la doctora Claudia Sheinbaum será la mejor presidenta del mundo. ¿Coincides con este pronóstico que hace el señor presidente? Totalmente, totalmente. Claro, hay muchos temas. Sin duda, el más delicado es el de la seguridad. Hay que romper con la delincuencia organizada, con el cobro de piso, con el narcotráfico, con los asesinatos, con las desapariciones. Es un drama en Cancún que duele cuando no encuentras a la hija o al hijo. Precisamente Cancún, Quintana Roo, el estado no se escapa por el gran atractivo del turismo, el turismo generador de divisas, de dólares, así como se generan fuentes de empleo, también se generan las tentaciones. ¿Cuál es la situación que vive Quintana Roo? Mira, el secretario de Turismo acuñó una frase en una de las giras que hizo con el presidente, donde dijo: Cancún es un paraíso turístico, pero es un infierno social. Es decir, hay una gran infraestructura, hay unas bellezas incomparables del mar, de la selva, de los cenotes, de las lagunas, de las zonas arqueológicas, pero pues, se ha desatado ahí una desigualdad tremenda. Tenemos los salarios más bajos de América Latina, hay un conflicto serio porque la propina forma parte del salario y la propina es la compensación más importante para los trabajadores de los hoteles, que en la medida en que los hoteles han venido cambiando de servicio abierto a servicio de todo incluido, incluyen la propina. Y la propina está pactada entre el mayorista y el hotelero, y anda entre el 10 y el 15%. Si haces números, estamos hablando de millones de dólares, no de cualquier cosa. Pero los empresarios no informan la cantidad de la propina, sino dan lo que quieren a los trabajadores. No. Le meten la uña. Algunos han dicho que de ahí pagan salarios, que de ahí pagan roturas, que de ahí compensan los empleados de confianza, pero luego se la dan a los sindicatos, y los sindicatos también le meten la uña. Ese es un problema grave que yo se lo planteé un día a Luisa María Alcalde cuando era secretaria del Trabajo. ¿Y qué te dijo? Me dijo, pero es un problema en Quintana Roo. No, le dije, es un problema nacional. Es correcto. Pero no le han querido entrar a eso. Ese es un tema que debería de llegar a la mañanera. Porque ¿cómo resolver el problema de la desigualdad social? Los programas sociales son muy importantes, pero eso no resuelve. Lo que resuelve es que el trabajador
gane mejores salarios y mejores prestaciones. Y una industria tan exitosa como es la del turismo, pues no debe de robar a los trabajadores. Entonces necesitamos mejorar las condiciones de los trabajadores. Y para eso hace falta un sindicalismo democrático, que ahí dentro de la cuarta transformación se quedó atorado el tema de la justicia laboral y la democracia sindical. Es un tema pendiente. En lugar de asesorar a los trabajadores, se fueron a asesorar a los líderes para que siguieran con la simulación. Ese es el drama, pero bueno, ese es un tema que va a tener que entrarle la nueva presidenta, que es fundamental para bajar la desigualdad social. ¿Qué pasa en el mundo del sindicalismo, tú como experto? Y yo creo que la cuarta transformación no le entró al tema de los sindicatos para no abrir tantos frentes, pero le va a tener que entrar Claudia. ¿Qué hace falta? Hace falta democratizar a los sindicatos. Hace falta que haya un reencuentro de la presidenta con las organizaciones sociales, con los campesinos, con los obreros, con las cooperativistas, con los pescadores, que ya hay una relación, pero hay que recordar que la revolución pasa por los pueblos, que la revolución la hacen los trabajadores. Entonces tenemos una revolución de las conciencias y una transformación del sistema, pero sin esa masa obrera, esa masa campesina, sin liderazgos más auténticos, sin actuar con una planificación. Nosotros desarrollamos, una vez que invitamos a Luis Donaldo Colosio, cuando era presidente del PRI, a Quintana Roo, hicimos un encuentro, y yo les hablaba del sindicalismo científico. Y el dirigente de la CRO, con el mundo de la ignorancia, se reía, decía sindicalismo científico. Es que el sindicato administra recursos humanos, materiales, financieros, pero también debe hacer obra social y también tiene que intervenir en la vida pública del país. Y tiene que crear una relación con los empresarios o con las empresas del Estado transparentes, pero hay que entrarle a analizar números para saber cuáles son los márgenes de costos, de utilidad, y en función de eso definir la estrategia de los trabajadores. Es decir, ahí hay un tema muy interesante. Oye, por cierto, Salvador, yo recuerdo que como reportero me tocó cubrir actividades del Banco Obrero. Se perdió el Banco Obrero. ¿Qué pasó ahí? Allí lo que sucede es que le empezaron a dar préstamos a los líderes que nunca pagaron, a las grandes organizaciones. Y el director, que era del Mazo, papá del gobernador del Estado de México, pues no tenía una visión social. Ese era un gran instrumento, como era un gran instrumento de las cooperativas, que Salinas vino y casi borró la ley de cooperativas. Hay que recordar que el proyecto nacional de país era una parte de la economía en el Estado, otra parte en los grupos privados nacionales e internacionales y otro en el sector social de la economía. Eso equilibraba, pero estos llegaron a darle la torre al sector social y al sector del Estado y toda la iniciativa privada. Eso creó una distorsión y condiciones, entre ellos de la violencia y de la inseguridad y la desigualdad social, como está ahora. Entonces hay que reformar en el marco de las condiciones actuales otra vez el sistema de economía mixta y darle al sector social de la economía un apoyo. Bien, ahora vayámonos a otro tema muy importante. Tú has padecido el estar en prisión, estar privado de tu libertad. Un compañero, José Sobrevilla, habló de ti en la mañanera exponiéndole el caso de uno de tus hijos, de ese también joven luchador, de diputado, Emiliano Ramos. El presidente dijo que iba a girar instrucciones a Jesús Ramírez para que se viera tu caso. Entiendo que tú conoces a Jesús Ramírez también. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles hasta ahora las instrucciones que giró el presidente y qué ha dicho la gobernadora o qué ha dicho la Procuraduría Estatal de Quintana Roo?
Sí, mi hijo Emiliano Vladimir Ramos Hernández, quien fue diputado local, diputado federal, dirigente del PRD antiguo, dirigente de la CUAC, y que forma parte de una familia que somos de luchadores sociales, sindicalistas, gente de ideas progresistas. Enfrenta un problema familiar que se convirtió en un problema político, donde el fiscal Raciel López y el presidente del Poder Judicial, Jaidén Cebada Rivas, han emprendido una campaña de represión muy fuerte en contra de él. Primero lo detienen con un aparato policíaco de gente vestida de civil con armas largas. Mi hijo estaba en un restaurante y cuando ve todo el operativo le dice a un amigo con el que estaba: vienen por algún pez gordo. El pez gordo era él, man. Entonces cuando se le acercan y lo apresan, dijo, se espantó, pensó que eran también narcos, una cosa así, ¿ves? Ya se lo llevan a la fiscalía y lo acusan de resistencia a las autoridades. Inventa que le quiera pegar a un policía. Y lo tienen allí en lo que le están fabricando un delito sobre supuestos delitos electorales. Y para eso utilizan a una humilde señora, madre soltera, a la que la golpean, abusan sexualmente de ella para que acuse a Emiliano. Al final la dejan libre con amenazas y bueno, ahí está en el juicio a Emiliano, se les ha ganado un amparo, pero luego le meten otra denuncia por una supuesta violencia familiar en contra de su exesposa y en contra de sus hijas, cuando es público que Emiliano es uno de los padres más amorosos, más maternal que yo he visto. Es impresionante verlo cargando a las 3 niñas, más a otra hija de su primer matrimonio, con su maleta de pañales, con la mamila, con la leche, dedicando casi todas sus actividades para atender a las hijas, y entonces lo acusan de eso. Y la gobernadora, bueno, pues ha dicho que nos va a recibir, pero no nos recibe, y pues nosotros esperamos que de alguna manera esto camine, porque pues hemos recurrido a la Comisión de los Derechos Humanos. El planteamiento al presidente, pues estamos esperando que haya por ahí alguna respuesta. Hay también ya intervención de gobernación y se está cometiendo una bola de nieve que un conflicto como los que hay todos los días entre esposa y marido se convierta ahora en un problema político. Aquí 2 temas, querido Salvador. Uno, los niños. Los niños son los que están pagando los platos rotos, porque pues no tienen la figura de su padre, que él era el que pues hacía cargo de ellos. Ahí ¿qué va a proceder? ¿Qué va a hacer? Y el segundo y el otro tema es el tema del fiscal. El tema del fiscal fue puesto por la gobernadora Mara y pues el presidente lo ha dicho, no lo digo yo, que responde a los intereses del gobernante en turno. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo están las señales políticas? Mira, hoy que se está discutiendo el tema de la reforma al Poder Judicial, esta tiene que llegar a los estados. También. Porque los abusos del fiscal y del tribunal no solamente se dan en nuestro caso, hay muchas denuncias de mujeres que denuncian corrupción. Y hay muchos colectivos que reclaman justicia. Es decir, no puede gobernarse así. Y Mara Lezama, yo creo que es una mujer inteligente que debiera de ponerle atención a esto. Y por eso es importante que nos vayamos a elegir a los jueces, para que informen, para que tengan que rendir cuentas. En este momento no le rinden cuentas a nadie. Y los abusos pues son impresionantes. Y el tema de los niños, ahí es donde está el drama mayor. Nuestras nietas son 4 nietas, una la primera hija de Emiliano, que además fue presa de violencia por parte de la señora Paola Moreno, ex esposa de Emiliano, y de su mamá, la señora Socorro Córdoba, y fueron denunciadas. Y el fiscal primero escondió el expediente, lo mismo que hizo el que no quiere que pague Salinas Pliego
los impuestos. Escondió el expediente, pero después de amparos y una serie de cosas, sacó el expediente y dijo que no procedía, lo canceló. Y entonces es un tema que está ahí pendiente. Y luego las otras nenas, que son menores de edad, pequeñas, 4 años, 5 años, 11, 12 años, que están sufriendo. Y por eso Emiliano lo que planteaba era la custodia compartida. Los niños tienen el derecho de compartir con su mamá y con su papá. Y lo otro es que también un juez determinó que las niñas deben convivir con la abuela materna, y tampoco nos lo niegan. La madre ya tiene más de 2 meses que no quiere presentar a las niñas, ¿entiendes? Y quieren sepultar a Emiliano, que además Emiliano pues es una figura política, es un líder social, y es una figura política que parece que les estorba. Oye, hablando de Emiliano se le dice que también él apoyó al PAN, que apoyó a candidatos del PAN, que cambió de bandera. ¿Qué es cierto esto? ¿Cambió de bandera? No, eso no es cierto, ¿entiendes? Eso no es cierto. Emiliano fue candidato del PRD a la presidencia municipal, por el PRD y por el PAN. Pero cuando llegó Andrés Manuel, se desligó de ellos. Ahí está una foto donde Andrés Manuel le levanta la mano, ¿entiendes? Y esa es una gran mentira, porque si dicen que Emiliano comandaba una red, ¿por qué no hay nadie preso? ¿Por qué nada más a él? La acción concertada del fiscal y del presidente del tribunal fue contra Emiliano, no contra nadie más, ¿entiendes? Incluso la propia muchacha que la usaron para que acusara está libre. Es decir, y ya se les cayó, ¿ves? Porque además el protocolo de Estambul dice que cuando a alguien se le saca una declaración bajo presión y además sin abogado, pues se echa para abajo. Esa acusación ya está casi resuelta, ¿ves? Pero ahora le metieron la otra de supuesta violencia. Claro, nosotros defendemos a las mujeres, nosotros estamos en contra de la violencia de las mujeres. Pero aquí no hay tal violencia. Esa señora presentó 3 testigos y nosotros tenemos 50 testigos, hombres y mujeres, que trabajaron con ellos 2 y que conocen que Emiliano no solamente no era violento, sino era muy maternal con sus hijas, y a la señora la respetó siempre. Es decir, ahí está claro que es un tema de carácter político. Y claro, pues si tienes jueces que actúan bajo consigna, pues así ¿cuándo vamos a resolver? Por eso hemos tenido que recurrir al presidente, a recurrir a los medios nacionales y a seguir luchando, porque es un tema político. Y yo espero pues que la gobernadora se dé cuenta de que tiene que intervenir para que se resuelva esto de la mejor manera. Es decir, nosotros tampoco queremos dañar a la mamá de mis nietas. Entonces tenemos que respetarla, ¿ves? La vinculación de padre y madre con los hijos, eso no desaparece nunca. Y entonces, por lo ideal es que se resuelva pronto, que haya una convivencia con las niñas, que haya un acuerdo entre el padre y la madre para la custodia compartida, que repartan los bienes normales. Emiliano paga una cantidad de pensión, pero además le dejó un salón de fiestas que le deja entre 30 y 40 mil pesos mensuales. Y además ella tenía un sueldo en el municipio como regidora de más de 200 mil pesos, más que el presidente, que además falseó la información, el oficial mayor, porque le acreditó una cantidad menor, pero nosotros tenemos copia de la nómina, ¿entiendes? Y que también está acusada por falsedad de declaraciones. Es decir, pero como aquella película de las rosas, ¿no? Más vale un mal arreglo que un buen pleito. Pues sí. ¿Verdad? En eso estamos, Carlos. Oye, ¿y qué acciones pretenden hacer? ¿Llevar esto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Ayer estuvimos ya presentando en la Comisión de Derechos Humanos nuestra queja. Obviamente, la Comisión de Derechos Humanos no le pertenece, tiene que mandarla a Quintana Roo. Pero hay un artículo que establece que si hay medios nacionales en este problema,
la pueda traer la Comisión de los Derechos Humanos. Y esto ya, después de la mañanera, de tus programas y de otras cosas que hemos estado moviendo, esto ya es un problema nacional y es un problema político, no es un problema familiar, de violencia, no es un problema político. Y la gobernadora tiene que alistarse allí y darse cuenta de que es una bola de nieve y las bolas de nieve crecen. Hay allá en Quintana Roo manifestaciones, se han reunido distintos colectivos que también tienen el mismo problema con el fiscal y con el presidente, y ahí estamos haciendo grupo, luchando juntos y tocando puertas y ayudándoles, porque es terrible las injusticias. Oye, ¿y no han tenido acercamiento con la doctora Claudia? Porque pues ella es muy sensible a este tipo de... Le hemos hecho llegar la información, y pero pues hay que esperar que tome posición. Lo que sí es criticable que la señora Citlali ya se haya metido al problema sin conocer. Ella conoce bien a Emiliano, porque fue Emiliano su representante de ella, pero ya se metió a defender allá a la señora Paola. Entonces, pues ya entró también en el ámbito nacional. Es un conflicto que tiene visiones y que, bueno, pues yo espero que pronto se resuelva, Carlos. Nosotros somos luchadores sociales y siempre hemos cuidado primero resolver los problemas en acuerdo, ¿entiendes? No a la violencia, no a las cuestiones irracionales, sino buscar arreglos, resolver problemas. Y pues yo espero que la gobernadora se dé cuenta de que es necesario que nos atiendan, porque no ha hecho que nos va a recibir y cambia la fecha, Para decirle, a ver, gobernadora, está clarito que es un conflicto de represión política del fiscal y del Poder Judicial. Y está clarito que le están inventando delitos a Emiliano. Y está clarito que Emiliano no tiene ni antecedentes penales y es un luchador social. Oye, Salvador, respecto a los niños, ¿es maltrato psicológico, maltrato físico? ¿Cuál es lo que han sufrido los hijos de Emiliano? Mira, mi nieta, que es una muchacha adolescente, empezó a recibir maltrato de la señora Paola y de su mamá, la señora Socorro Córdoba. Y fueron psicólogos de la fiscalía a analizar y deducieron que había daño psicológico. Y luego mis nietas, otras, que están chiquitas, muy pegadas con su papá, ¿cómo las separas del papá? Como tampoco las puedes separar de la mamá. Es decir, el daño que le están haciendo a las niñas es terrible. Oye, ¿hay algún parte médico por lesiones a la que fuera esposa de Emiliano? Nada. Ningún. Lo que ella acusa es que Emiliano decía que había alcanzado cargos políticos porque yo era político ahí, una cosa así, ¿ves? Cosa que no es cierto. Yo lo que más que hacía con ella era hacerle los discursos. Me decía, no me haces un discurso, sí, cómo no, órale. Le hacía yo varios discursos para que hablara. Pero pues nosotros no nos metemos en eso. Emiliano estuvo apoyándola, pero ese era un problema de ellos. Y entonces no hay violencia física, hay testigos falsos, pero tenemos a la autoridad en contra. Es decir, no es un problema fácil. Ahí me decía un amigo, me dijo, oye, está complicado. Pues sí está complicado. Claro que está complicado. No, si no se hubiera metido el presidente del tribunal, pues las cosas se resolvían como se resuelven en todos los casos. Pero ahí está atorado, ¿ves? Entonces hay que desatorarlo. Y quien puede hacerlo es la gobernadora. Y ya está la instrucción del presidente. Nosotros no estamos ni por destruir esa vinculación, ni tampoco por ofender a la señora. ¿Entiendes? No nos interesa. Sí. Pero también, bueno, pues si te están aventando una carga, pues hay que defenderse. Sí, no, la verdad es que aquí los más perjudicados son los niños. Los niños son los que más están pagando, como siempre, los platos rotos en este caso, ¿no? ¿O no? Así es. Ahí es donde hay que trabajar mucho. Necesitamos buscar especialistas que nos ayuden a poner en el centro
el derecho de los niños, que debe ser prioritario, más allá de la voluntad del papá y de la mamá. Son los derechos de los niños, y sus derechos son convivir con su padre y con su madre, y también con sus abuelos y con sus primos, ¿entiendes? Es decir, eso no se lo puedes quitar, ¿no? Sí, Salvador. Oye, pues yo te deseo que haya sensibilidad por parte de la gobernadora del estado, por parte de la Fiscalía Estatal, que, como yo reitero, pues y en los pleitos de divorcio siempre los que pagan los platos rotos son los niños, ¿no? Entonces, que esos niños son 3. Son 4. 4 niños. 3 uno del primer matrimonio y 3 del segundo matrimonio. Pues, son niñas todas, son niñas hermosas, inteligentes, les gusta pintar, están ahí pegadas al celular. Sí. Hay una convivencia muy bonita con ellas. Y pues es que ellas son prioridad antes de un conflicto político o social. Los niños están por delante, ¿o no? Así es, los niños son la prioridad. Pues te deseo mucho éxito en estas gestiones, que tengan la sensibilidad las autoridades. Ya se dijo en la mañanera, ya se ha hecho esto pues público a nivel nacional, y ojalá por el bien. ¿Con qué concluiríamos, Independiente? Vamos a darle la vuelta a esta página. Y ¿qué ves? ¿Con qué cerrarías con esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuáles son sus logros y cuáles serán los retos de la doctora Claudia? Mira, Andrés Manuel ha hecho historia. Su obra material, su obra política, su obra moral, su obra de vencer tantos fenómenos, tanto de los comunicadores que distorsionan la comunicación, de los grandes consorcios industriales, del imperio que ahí está. Es decir, son muchos logros de Andrés Manuel. El esfuerzo físico es impresionante, no lo aguanta cualquiera. Y le deja a la doctora Claudia un país con condiciones extraordinarias, pero con muchos retos que están por vencer. El de la desigualdad social, el problema de la violencia, el reencuentro con las organizaciones sociales, el fortalecimiento de las mujeres, que es importantísimo, el encuentro con los migrantes. A mí eso me es extraordinario. Tenemos que ir a trabajar mucho con nuestros hermanos migrantes. Tenemos que prepararlos, capacitarlos para que le entren a la lucha política. Son 40 millones contra 6 millones de cubanos que están en el Senado y en la Cámara. Entonces, nosotros tenemos 40 millones de mexicanos ahí, pero además de los mexicanos están los otros migrantes latinoamericanos. Es decir, meterle a eso es importante. Y desde luego, pues tenemos que rescatar a los niños inteligentes. Hoy estaba allá con un amigo, los niños fenómenos, muy jovencitos que son unos genios, los niños genios. Y tenemos también pues que retomar la lucha sindical. Los sindicatos de obreros y campesinos son una herramienta. Yo trabajo mucho con la nueva Central de Trabajadores, que en la nueva central, por un lado, el grupo de Napoleón, de los mineros, y el de Francisco Hernández Juárez, pues son los 3 grandes núcleos de trabajadores que ojalá se unieran para hacer una coordinación, una unidad en la acción, no orgánica, porque cada quien quiere jalar agua para su molino y cada quien quiere comandar, y entonces se ponen de acuerdo. No, la unidad de acción, es decir, a ver, ¿en qué nos unimos? Pues hay que impulsar la cuarta transformación. ¿En qué rubros? En este, ¿no? Pero yo creo que Claudia va a ser una gran presidenta y tenemos mucha confianza en ella, muchos mexicanos. Pues amigos, con esto cerramos, con estas palabras que también pronostica nuestro querido amigo Salvador Ramos, en que la doctora Claudia será una gran presidenta, igual que el presidente así lo ha dicho. Pues te agradecemos, Salvador, por esta entrevista, por esta información. Y bueno, pues vamos a pasar por ahí alguna información tuya, alguna semblanza
y pues agradecidos, y nuevamente te reitero, este espacio es tu casa, y le deseamos a Emiliano que pronto verlo por acá también para que nos platique su estancia en la cárcel. Vamos a pedirle a producción que nos haga favor de poner acá su playera. Y mira, pues traje esta playera como muchas gracias. Del programa de muchas gracias. De la alianza que tenemos con otros youtubers con quien también estamos compartiendo esta información. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Salvador. No, pues yo te agradezco mucho, Carlos. Y como te dije desde un principio, es un orgullo ser tu amigo, haberte conocido. Eres un profesional. De la mañanera, de los que más se distingue. Muchas gracias por tus palabras. No, al contrario, yo soy una humilde molécula en este gran universo de estrellas del periodismo. Pues amigos, gracias y nos vemos hasta la próxima semana. ¡Gracias! Eres un agente que te dedicas a tu profesión, que lo haces con gusto, se ve. Y para todo en la vida se requieren ganas, y se ve que tú tienes ganas, ¿no? Y larga vida te deseo. Decirte que te estimamos mucho. Para hacerlo en primera persona, te estimo mucho, ¿sí? Y mereces todo mi respeto. Y eres mi amigo